Félix Díaz, que lo tenemos en línea, el titular del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, un dirigente aborigen de la etnia Com que es formoseño, que la peleó, que estuvo en momentos muy difíciles, que fue reconocido por sus pares, las otras comunidades aborígenes, como el representante de los indígenas argentinos, y que hoy tiene una función, no diría de gobierno, porque no tiene presupuesto, digamos, pero sí de representación. Es muy importante porque va a seguir siendo representante de los aborígenes después del 10 de diciembre. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Félix Díaz, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, doctor. Un gusto nuevamente poder estar en contacto con vos y con la audiencia. El gusto es nuestro, tenerlo por seguro de que cada vez que tenemos una entrevista con vos, siempre termino pensando qué hombre equilibrado y qué persona inteligente y qué persona comprometida. Es mi concepto de siempre de vos, Félix, que sos realmente una persona importante en Formosa y en el país. Por eso Muchas gracias, doctor. Te pregunto, ¿cómo ves? A ver, vos vas a seguir siendo, después del 10 de diciembre, una persona que representa a los aborígenes argentinos, a todos los indígenas, las comunidades. A ver, más o menos, ¿qué cantidad de personas que se identifican como indígenas viven en nuestro país? Bueno, la verdad que es una consulta muy difícil de responder porque nosotros venimos trabajando, proponiendo a este gobierno nacional de hacer un censo exclusivamente para la población de los pueblos indígenas, porque a nosotros siempre nos meten la misma ciudadanía y no se identifica la cantidad de personas indígenas del país, y eso no sabemos exactamente cuántos somos, y eso es lo que a veces dificulta la aplicación de la legislación indígena que está vigente en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación internacional. Por eso... Disculpame, Félix, en los censos no se quiere poner, la pregunta sobre raza, sobre etnia, porque a veces está el concepto de la discriminación, de no querer molestar o intimidar o discriminar. En cambio, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, eso es una pregunta del censo. Todos, ¿qué se consideran? ¿Se considera blanco, negro, hispano, indígena? Es decir, ellos sí incorporan un casillero para ver cómo se identifica el ciudadano, cómo se considera, porque, no hay personas químicamente puras que vos puedas decir, no, este es químicamente 100% indígena o 100% blanco, 100% negro. Siempre, es decir, no se sabe, ¿no?, la historia de cada familia, qué sangre hubo en este crisol de razas que es América, ¿no? Pero sí cómo se identifica la persona. Vos te sentís un indígena, un aborigen, y esa identificación con tus ancestros, con tu historia, marca tu pertenencia social, tu pertenencia étnica. Pero bueno, los censos argentinos no tienen este casillero para que la gente pueda decir cómo se ubica ella, cómo se ubica esa persona dentro de lo que son las razas, las etnias. Y bueno, entonces, como vos decís, Félix, el cálculo pasa por otro lado. ¿Cómo sabes vos, la cantidad de gente Com o de gente Wichí que hay en Formosa? Sí, nosotros como ejemplo le daría como en mi comunidad. Nosotros en el año 2011, cuando hemos hecho la elección, cuando fui electo como caracé de la comunidad Com, Potana, Pocnanabogo, no teníamos noción la cantidad de miembros de la familia Com ahí de la primavera. A través de ese censo, la hemos hecho así en conjunto con el otro grupo que pertenece al gobierno de la provincia, liderado por el hermano Cristino Zanauria, y nosotros lo que hemos hecho era hacer como un cálculo a la familia que no podemos ir a anotar. ¿Por qué? Porque se niegan y no quieren saber nada en ninguno de los sectores.
pero nosotros nos conocemos y nos preguntamos a veces, ¿sabes esa familia cuántos hijos tienen? Esa casa cuántas personas viven, y lo registramos, y ese censo alcanzó más o menos unos 950 familias, alrededor de 5.200 personas, no electores, sino todos, desde niños hasta mayores. Entonces es un cálculo aproximado de lo que nos da la posibilidad de poder saber cuántos somos, y en ese momento el gobierno de la provincia dio un panorama diferente. Decían de que había como 400 familias, alrededor de 1.800 personas. ¿Por qué? Porque el censo que se emite a nivel oficial no se registra niños hasta jóvenes mayores de 18 años. Registra solamente los votantes. Sí, registra solamente lo que puedan elegir o ir a votar. Entonces esa es la diferencia que nosotros hacemos como pueblo indígena. Por eso la importancia de tener un registro, un padrón, para poder saber los conflictos que se genera a nivel país, para saber la comunidad que pertenece al pueblo tal y vive en el departamento, integran tantas familias. ¿Por qué hacemos eso? Es porque la misma Constitución nos reconoce como pueblo preexistente ante el Estado. Si nosotros somos preexistentes ante el Estado, tenemos que saber la cantidad, lo que somos, para poder hacer como una discusión ante el Estado, la política, porque esto no es algo que pueda salir fuera de lo que es el ámbito legal, porque la misma legislación internacional reconoce a los pueblos indígenas como pueblo preexistente ante los países que habitan. Por eso la importancia de que el Estado argentino tiene que trabajar en base a eso, a hacer un censo general, no registrar a los que están en edad de votar, sino tiene que registrar a las personas que viven en una comunidad. Y en nuestra provincia, porque hay una normativa, digamos, que le da participación a las comunidades para la elección de los representantes del ICA, hay un padrón. Ahora, hay provincias que directamente no tienen una institución representativa de los indígenas, entonces es más difícil todavía encontrar un padrón de indígenas, un censo de indígenas, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas provincias que no tienen elecciones de las etnias, de las comunidades. Entonces, ahí es más difícil todavía encontrar la identificación de quién es indígena y quién no. Así es, ¿no? Sí, así es. Fíjese, doctor, el tema de lo que es la identidad, de no tener DNI. ¿Cuántas personas no tienen DNI? Por eso es el objetivo del censo, para saber las personas que no tienen DNI, para saber el tema de las edades, las enfermedades que tienen, que padecen, que no están siendo tratadas, cuántas familias no tiene agua, si tiene algún centro de salud, si está bien atendido o no. ¿Por qué? Porque el censo para mí es la que puede orientar más o menos una política integradora hacia los estados como comunidad indígena, y no como un aliado político, partidario, para decir este sí y este no. ¿Por qué? Porque los políticos tienen esa mala costumbre de marcarnos, es como señalarnos, decir este no es nuestro, por lo tanto pasamos de largo, no le demos vivienda, no le demos agua, no le demos salud, que se jodan, que se arreglen. Entonces no es una política integradora cuando ven al indígena como opositor o traidores en una elección, y eso para nosotros es muy lamentable, que los políticos hagan de esa manera la política electoral como una herramienta de presión para aquellos que piensan diferente. Para muchos, el indígena bueno es el que nos vota. El que no nos vota, ya no le damos ni un vaso de agua, ¿no es cierto? Es ese concepto, ¿no? De que si está con nosotros es bueno, si no está con nosotros, chao, no.
Ahí le empiezan a ver todos los defectos, que no quiere trabajar, que esto, que el otro, que borracho, que... Porque es notable, ¿no? Como durante una época en Formosa el concepto era que los indígenas eran buena gente, necesitan ayuda, etcétera, etcétera, hay que ayudarlos a la inclusión. Y después cuando empezó a haber reclamos y planteos y una lucha por los derechos, ahí empezó a haber como una especie de campaña de decir el indígena es haragán, vicioso, no sirve para nada, es pedigüeño, es decir, y muy instalado, e incluso con los medios de comunicación, ¿no? Porque, no sé, yo a lo largo, yo siempre estuve vinculado a los medios de comunicación, de un lado al otro del mostrador, y de pronto me pareció que en nuestra provincia hubo una escalada de ese mensaje muy negativo, ¿no? Muy como desprestigiante, como ponerle una tacha, decir, no, este es un mal ciudadano, el indígena no quiere trabajar, no quiere ayudar, no quiere, es irresponsable. Y como si fuese de segunda, ¿no? Pero además, y hemos llegado al extremo, en el ingeniero Juárez, de que haya una situación de conflicto policial. Directamente el barrio indígena está rodeado de policías, está rodeado con carros de asalto, con gente con casco y escudo, como una especie de estado de sitio, ¿no? Muy feo. ¿Cómo lo ves esta situación, Félix? Sí, es un tema que debería ser tratado. Tiene que haber una mesa de diálogo con el gobierno provincial y también con la justicia. ¿Por qué? Porque tiene que ver el tema de lo que es el maltrato de parte del Estado, municipio, escuelas, hospitales. Y esa discriminación es la que el indígena se sienta como ignorado, discriminados, porque permanentemente los hermanos me llaman de la zona de Ingeniero Juárez porque uno fue secuestrado, fue golpeado, lo llevaron al campo, después lo tiran ahí. Entonces ellos no pueden denunciar porque el chico está consumiendo estupefaciente y con esa excusa de ser violento, de que no respeta nada, y nadie se centra en el ser humano, se centra en la violencia y se aplica lo que es la garantía de la seguridad física de la gente. Cuando un criollo le maltrata a un aborigen, eso no es noticia, no, nadie dice nada, y eso es la política de discriminación hacia los pueblos indígenas. Pero fíjense que antes de las elecciones, ¿cuántos hermanos fueron a cortar la ruta porque quieren aprovechar que sean atendidos sus reclamos para que en la época electoral por lo menos demuestren el interés de poder resolver tal tema? Pero en ningún momento el gobierno de la provincia sale a dialogar con los referentes de los cortes de ruta para poder preguntar qué es lo que está pasando, si está en su alcance o no. Lo primero que hace, dice, no, eso está manipulado por la oposición, Macri lo mandó, Macri no manda recursos para solucionar el tema del agua, el tema salud. Argumentos son ilimitado la lista para decir que el gobierno nacional nunca hizo nada para los pueblos indígenas, nunca hizo tal cosa, cuando el gobierno nacional manda presupuesto para todas las áreas que tiene que ver la asistencia social. Y los pobres hermanos a veces creen en esa mentira del gobierno provincial que decía de que el culpable fue el gobierno nacional, cuando la provincia es autónoma, tiene su propio presupuesto, su propia institución ejecutiva, legislativa y judicial, y no depende de otro para resolver un tema interno, provincial, depende de la voluntad política que tiene que ejercer el Estado provincial para resolver estos temas que está siendo afectado a los pueblos indígenas. A ver, que hay un problema con las drogas y los jóvenes, lo dicen los propios referentes indígenas. Vos mencionaste hoy
que una de las cuestiones que genera conflictos en la zona de Ingeniero Juárez es el consumo de droga por parte de los jóvenes. Ahora, punto primero, el problema del consumo de droga de los jóvenes abarca a todas las clases sociales y abarca toda la geografía provincial, y tenemos consumo de droga acá en Capital, en los barrios, en Clorinda, en Pirané, en Colorado, en todos los pueblos del interior. Aún los más pequeños está entrando la droga y es un gravísimo problema. Ahora, los mayores, los dirigentes de las comunidades aborígenes son los que más plantean que los jóvenes necesitan ayuda, los que más plantean que hay que luchar contra los vendedores de droga. Yo he tenido en nuestro programa, a través del teléfono, dirigentes aborígenes de la zona de Ingeniero Juárez muy preocupados, preocupadísimos por la venta de droga a los jóvenes, y ellos son los que más piden de que la policía haga algo, de que la justicia haga algo para cortar con este negocio infame, con este negocio del veneno de los que venden droga a los chicos. Y ellos son los primeros que dicen que los jóvenes están descontrolados por esta situación, por este tema del consumo. Ahora, no cambia nada, es decir, la reacción del gobierno en Ingeniero Juárez nunca ha significado una solución. Siempre estamos lo mismo de hace, 4 o 5 años o más, con una situación social explosiva, con gente que está muy, muy mal, y la única reacción es la policía y la bala de goma y el garrote. Es decir, no hay trabajo, no hay un enfrentamiento con los vendedores de drogas, que son los causantes de esta situación, no hay un verdadero rescate de los jóvenes, dándoles posibilidades de inserción social, de estudio, de trabajo, de un buen seguimiento de salud. Es decir, son jóvenes que necesitan nuestra ayuda, de toda la sociedad, ¿no? De sus padres, de sus vecinos y del gobierno, pero no tienen esa respuesta, por lo menos del gobierno no la tienen. Sí, la verdad que es un tema que tiene que ser discutido a nivel legislativo. ¿Por qué? Porque las víctimas siempre son los que consumen. Se usa la figura de narcomenudeo para perseguir a los que consumen, pero los distribuidores nadie sabe de dónde están. Y justamente ese tema que venimos hablando, mi nieto Marcelino Olaire desapareció en el 2016 en el Hospital Central. El chico vino buscando posibilidades de salir adelante, vino a Buenos Aires en el año 2014, en plena época del kirchnerismo. El chico le dieron como sobredosis de, no sé si de cocaína o marihuana. Lo que sí fue llevado al territorio con un problema psiquiátrico, fue maniatado desde el lugar donde estuvo, le hicieron subir en el micro, atado en un asiento, acompañado por el hermano Héctor Alonso, le llevó hasta la casa a los padres, lo bajó y lo tenían atado ahí. Y nadie dijo nada sobre el respecto a este tema. Entonces no es época de este gobierno que desapareció, sino veníamos soportando muchos problemas con nuestros jóvenes. Entonces el problema no es con este gobierno que está hoy. El problema venimos arrastrando en diferentes épocas gubernamentales del país, en la época de Menem, en la época de la Rúa. Todos los gobiernos que pasaron siempre la sufrimos en carne propia, lo que es la discriminación. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la cantidad de indígenas que tenemos a nivel país. Solamente se hace eso como un cálculo, que para mí no es positivo hacer un cálculo de una población del ser humano que tiene que tener identificado. Un ganadero tiene una gran estancia, sabe discriminar la cantidad de animales que tienen, el más grande, el pequeño, mediano, porque tienen marca, tienen registrado. Entonces, ¿cómo puede ser una población humana
que no se registra, no tiene DNI, tantas personas, no está reconocida tal persona. Entonces, nuestra crítica siempre con este gobierno, que la venimos discutiendo con mucho respeto, y para mí lo más valioso que hemos podido tener, doctor, que este gobierno nunca señaló de que soy opositor o que soy un oportunista para decir que quiero aprovechar la buena relación con este Estado. Lo que sí vengo marcando esa necesidad de inclusión a los pueblos indígenas sobre una política que sea transparente, respetuoso, la forma de vida de cada pueblo, porque nosotros necesitamos que seamos integrados como indígenas, no como peronistas, radicales, macristas, kirchneristas, y eso creo que es muy importante que nuestros gobernantes también tengan presente ese deseo de los pueblos indígenas de que seamos reconocidos, respetados como somos. Tal cual. Félix, te agradezco muchísimo, como siempre, estas palabras y esta claridad en tu expresión y tu firmeza en la defensa de los derechos de tu gente. Vamos a seguir en contacto, vamos a ver cómo evoluciona el próximo gobierno con respecto a los aborígenes. Vos vas a seguir siendo referente de ellos. Y nosotros vamos a seguir hablando para que haya conciencia de este problema. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Saluda a los hermanos y que tengan mucha fuerza a seguir trabajando para construir una Argentina mejor para todos.